Bienvenidas al tutorial de la función ácidos. Les habla el profesor Luis Jiménez. Y en este tutorial vamos a recordar y vamos a aprender, en el caso de que tuvieses dificultades, cómo es que se puede crear un ácido, o cómo se puede formular, cómo se puede nombrar un ácido. Primero, los ácidos vienen a ser el grupo inorgánico conformado por aquellos compuestos que tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que son muy urticantes, es decir, que pueden causar enrojecimiento en la piel, tienen sabor agrio y obviamente son muy fuertes, ¿no? Son tan fuertes como sus antagónicos, que vienen a ser las bases. Es bueno recordar esto, ¿no? Que los ácidos y las bases son antagónicos, quiere decir de que son como los polos opuestos aquí en química. ¿A quienes llamamos bases también? A los hidróxidos. Esto si recordamos, ¿no? La función hidróxido. Pero en este tutorial no vamos a hablar de esta función. Solo hemos tomado como referencia de que los antagónicos de los ácidos son las bases para comprender quizá en el futuro lo que van a ser sales. Bueno, entonces los ácidos, como les dije, son compuestos urticantes, tienen sabor agrio, son compuestos que pueden diferenciarse en dos grupos bien definidos. Los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Dos grupos. En ambos casos, sea un ácido oxácido o sea un ácido hidrácido, el grupo que va a predominar es el ion hidrógeno, con estado de oxidación +1. En ambos casos. Eso quiere decir que al comienzo de la fórmula tanto de los ácidos oxácidos como de los ácidos hidrácidos vas a tener a ese elemento presente. Entonces esto viene a ser como una pista ya, ¿no? Si yo veo un hidrógeno al principio de un compuesto, es muy probable, casi podríamos asegurar, de que estamos frente a un ácido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora que ya lo sabemos diferenciar, entendamos qué otras pistas tenemos para distinguir a cada grupo. Los ácidos oxácidos, en primer lugar, van a ser compuestos ternarios. Eso quiere decir que tienen 3 elementos. Entre estos 3 elementos que tú vas a encontrar, uno de ellos es el hidrógeno. Otro va a ser un elemento cualquiera, pero ese elemento cualquiera va a ser no metal. Eso es muy importante. No vamos a considerar metales aquí. Todos tienen que ser no metales. Y un tercer elemento va a ser el oxígeno. Entonces aquí tenemos los 3 elementos que hacen un ácido oxácido. En el caso de los ácidos hidrácidos, estos son binarios. Y binario nos viene a representar 2 elementos, simplemente. Obviamente que uno de ellos es el hidrógeno. Y otro es un elemento cualquiera, pero no metal, igual que en el caso anterior. La diferencia es que los no metales que participan en los ácidos hidrácidos son aquellos del grupo 6A y aquellos que pertenecen al grupo 7A. En cambio, en los ácidos oxácidos, tú puedes trabajar con no metales todos, sin excepción alguna. Todos. Del grupo 4, del grupo 5, del grupo 6, del grupo 7, en fin, todos. En cambio, en los hidrácidos, solo de estos dos grupos.
En lo que concierne a nomenclatura, en el caso de los ácidos oxácidos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional para nuestro estudio. Y en esta nomenclatura tradicional, tú vas a utilizar los prefijos desde hipo-oso, ya recordarás, siguiendo por oso, ico y perico. En el caso que tuvieses 4 valencias, ¿no? Tú recordarás ya entonces qué pasa cuando tienes una valencia, cuando tienes 2 valencias, cuando tienes 3 y en este caso cuando tienes ya las 4. Pero para recordar ya sabes que trabajamos con estas terminaciones y estos inicios. En el caso de los ácidos hidrácidos, solo tenemos una terminación y esa terminación va a ser la palabra hídrico. La única. No utilizamos ninguna de estas 4. Solo esto al final del nombre. En el caso de los ácidos oxácidos, utilizarás todas las valencias que encuentres en la tabla que te proporcioné. O las valencias que encuentres en otras tablas periódicas, ¿no? Es decir, la valencia, por ejemplo, en el caso del cloro. 1, 3, 5, 7. En el caso del azufre, 2, 4, 6. ¿Me entiendes, verdad? Es decir, las valencias que ya conocemos, que son habituales, que utilizamos, ¿no? En el caso de los ácidos hidrácidos no va a ser así. Solo vamos a utilizar los siguientes números. Si trabajas con los elementos del grupo 6A, trabajarás con la valencia -2. Y si trabajas con los elementos del grupo 7A, con la valencia -1. Es decir que aquí no aplicas esto. Solo aplicas estos 2 números, sea el caso en el que te encuentres. Entonces, ya tenemos una diferencia entre ambos grupos, entre ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Vamos a iniciar por el primer grupo. ¿Cómo es que se nombra? ¿De dónde provienen? Para esto vamos a borrar todo lo que tenemos en esta parte. Y solo nos vamos a quedar con lo que concierne a ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos, chicas, para poderse formular, ¿no? O formar también, necesitan 2 cosas. Necesita un anhídrido y necesita agua. Solo eso. Si tú juntas estas 2 cosas, vas a obtener un ácido de tipo oxácido. Recuerda que un anhídrido era un óxido, ¿sí? Era un óxido, pero era un óxido no metálico. A estos óxidos no metálicos también les llaman óxidos ácidos por eso. Porque estos óxidos no metálicos son capaces de formar este tipo de compuestos. Ahora, dependiendo del tipo de anhídrido que tú tengas, también el ácido va a llevar el mismo nombre. Pero eso lo vamos a ver en un ejemplo. La molécula de agua más bien es única, a no ser que estemos en el caso de ácidos especiales. Pero no estamos en ese caso por el momento. Por el momento nos encontramos en ácidos oxácidos normales, o normalitos como ustedes les decían en clase, ¿no? Muy bien, pasemos entonces a ver un ejemplo. Desde el nombre hacia lo que viene a ser la fórmula. ¿Listo?
Muy bien. Entonces borramos esto. Ya recordando, ¿no?, todo lo que acabamos de indicar, borramos. Y decimos lo siguiente. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico me indica al final de que estoy trabajando con la valencia última, ¿no?, del azufre, ya que el azufre en este caso tiene 3. Para que sea sulfúrico, yo estoy trabajando con este. Muy bien. Si yo quiero formularlo, entonces inicio por el anhídrido, ¿no? Si el ácido es sulfúrico, entonces el anhídrido también se va a llamar sulfúrico. Qué agradable coincidencia, porque esto siempre va a ser así. El nombre del anhídrido es el nombre del ácido también. Entonces imagínate que te dijera ácido sulfuroso. El anhídrido también se va a llamar anhídrido sulfuroso. Si el ácido es nitroso, el anhídrido también va a ser nitroso. En fin. En este caso, para el ácido sulfúrico, el anhídrido es sulfúrico. Ese anhídrido sulfúrico lo vamos a juntar con agua, ¿no? Y así vamos a obtener el ácido sulfúrico. Empecemos entonces. El anhídrido sulfúrico. El anhídrido sulfúrico entonces es un óxido no metálico. Entonces es así. Un azufre con un oxígeno. El oxígeno siempre con -2. Y el azufre, para que sea sulfúrico en este caso, será con la valencia 6. Intercambio y tengo S2O6. Como puedo simplificar, simplemente me queda SO3, ¿no? Esto que acabo de formar es el anhídrido sulfúrico. Ahora solo me resta agregarle agua. Ahora que le agregué agua, tengo lo siguiente: HSO. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos azufres? 1. ¿Y cuántos oxígenos? 3 más 1, 4. Puedo simplificar, pero siempre y cuando los tres tengan mitad. Pero en este caso, solo 2 tienen y este no. Entonces, no simplifico nada y lo dejo así como está. Esto que yo acabo de formar viene a ser el ácido sulfúrico. Y pertenece al grupo de los ácidos oxácidos, que son ternarios. Entonces, no es difícil formar un ácido oxácido. Solo hay que recordar los anhídridos. Si yo sé hacer todo este procedimiento, voy a formar un ácido tranquilamente, porque esto solamente me sirve al momento de sumar. Pero si no sé formar un anhídrido, voy a tener serios problemas para formar un ácido. Hagamos otros ejemplos. Formaremos el ácido nítrico. Como te darás cuenta, mira en qué terminan mis nombres, ¿no? Ico, pueden terminar en oso, hiposo. Esto es un indicador de que estoy en ácidos oxácidos, ¿no? Muy bien. Para formar el ácido nítrico, primero necesitas su anhídrido.
Entonces voy a poner anhídrido. ¿Anhídrido qué? Nitroso, hiponitroso. Recordemos que el nombre del ácido también es el nombre del anhídrido. Entonces, si es ácido nítrico, el anhídrido también es nítrico. Al anhídrido nítrico le agregarás agua y tendrás el famoso ácido nítrico. Comencemos. El nitrógeno, como no metal, tiene 3 valencias. 1, 3 y 5. Para que sea nítrico, voy a trabajar con la tercera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el anhídrido nítrico, no? Nitrógeno, oxígeno. Menos 2 y aquí más 5. Intercambiamos y tenemos nitrógeno 2, oxígeno 5. Como no puedo simplificar aquí, lo dejo así. Acto seguido le agrego el agua. Y acto seguido sumo todo lo que tengo aquí. H al inicio porque es un ácido. Nitrógeno en el centro porque es el elemento del que trata el ácido. Y oxígeno al final. Siempre en ese orden. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos nitrógenos? 2. ¿Cuántos oxígenos? 5 más 1, 6. Y en este caso sí puedo simplificar los 3 porque los 3 tienen mitad. Lo que me llevaría a la verdadera fórmula, que sería HNO3. 1, 1, 3. Y esto es el ácido nítrico. Y repito, el ácido nítrico es ternario y por ello pertenece al grupo de los oxácidos. Podemos hacer 2 ejemplos más. Ahora quizá con el carbono, que es otro no metal. Formemos entonces el ácido carbonoso. En el caso del carbono, recordemos que tiene solo 2 valencias. Carbonoso sería con esta. Y carbónico sería con esta. En este caso, como me dice carbonoso el nombre, entonces trabajo con valencia 2. Al igual que en el caso anterior, primero necesita su anhídrido. En este caso el anhídrido se llamará carbonoso también, ¿no? Si el ácido es carbonoso, el anhídrido lleva el mismo nombre. Le agregaremos agua y tendremos el ácido carbonoso. Anhídrido carbonoso entonces. Ponemos el carbono y el oxígeno. El oxígeno siempre con menos 2 y el carbono, en este caso 2. Intercambiamos y obtenemos carbono 2, oxígeno 2. Como tienen mitad ambos, solo me queda CO. Ahora a CO le voy a agregar agua. Y obtengo el ácido carbonoso, HCO. H2, carbono 1, oxígeno 2, porque hay 2 que puedo sumar.
como no puedo simplificar esta fórmula, entonces la dejo así y así obtuve el ácido carbonoso. Lo mismo puedo hacer con el ácido carbónico. Para formar el ácido carbónico ya no voy a trabajar con la valencia 2, sino voy a trabajar con la valencia 4. Entonces sería así, ¿no? El ácido carbónico necesita su anhídrido. El anhídrido carbónico también. Anhídrido carbónico. Carbono con 4 y oxígeno siempre con -2. Como en los casos anteriores, ¿verdad? A ese anhídrido carbónico le vamos a agregar agua. Pero terminemos esto. Intercambiamos y tendremos 2 y tendremos 4. En este caso puedo simplificar y me quedará como CO2, que es el anhídrido carbónico. Le agregaré H2O y voy a obtener el ácido carbónico. En este caso sería HCO. 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. HCO3. Como no se puede simplificar, quedará así y tendré el ácido carbónico. Bueno, entonces como te darás cuenta, es la misma secuencia para formar cualquier ácido. Ahora, ¿qué pasa si te doy la fórmula y te pido que me des el nombre? Aquí vamos a aplicar un poco de números para que te des cuenta. Y esto es bien sencillo porque ya lo has hecho con otros compuestos, ¿no? Con los óxidos. Supongamos que tengas este compuesto. HNO. Así. Y yo quiero saber cómo se llama. O sea, yo no sé su nombre. Para ello harás lo siguiente. El oxígeno siempre debe tener -2 aquí. Y el hidrógeno debe tener +1 aquí. No lo olvides. Para que yo le pueda dar este nombre, tengo que saber qué número va en el centro. Eso entonces lo averiguamos de la siguiente manera. La suma que hay acá arriba me debe dar en total 0, porque debe haber neutralidad. Para ello me fijo. La parte negativa me dice que es -2. La parte positiva la hacen estos dos elementos. Si yo tengo +1 aquí, ¿cuál sería el otro número para que llegue a 2? +1. Entonces mira, +1 más 1, +2. +2 con -2, 0. Entonces, el nitrógeno está trabajando ¿con cuál de sus 3 valencias? Está trabajando con la valencia 1. Y si trabaja con la valencia 1, está trabajando con hiposo. Por ello, el nombre de este ácido será ácido hiponitroso. Otro ejemplo. HClO4. ¿Cómo se llama? Hacemos lo mismo. +1 para el hidrógeno, -2 para el oxígeno. Cuando tengas números abajo, lo que haces es multiplicar. Entonces 4 por -2, -8. Entonces la parte negativa me dice que es -8. La parte positiva también debe darme 8. Si yo tengo +1 aquí,
¿qué número puede ser el que me dé 8? Y la respuesta es sencilla. 7. 7 más 1, 8. 8 positivo, ¿no? Y más 8 con menos 8 me da 0. Entonces, el cloro ha utilizado de sus 4 valencias la última. Y si utiliza la última, entonces será perico. Por lo cual, el ácido se llamará ácido perclórico. Y así puedo averiguar el nombre de muchos otros ácidos oxácidos, ¿no? Siguiendo la misma técnica. Hagamos otro. HiO3. ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces, más 1 aquí, menos 2 aquí. Y como hay número abajo, multiplicamos. 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 la parte negativa. La parte positiva. Si tengo más 1, ¿qué número puede ser para que me dé 6? Y el único número posible es 5. 5 más 1, más 6. Más 6 con menos 6, 0. ¿Verdad? Correcto, entonces. Recordemos que el yodo tiene las mismas valencias que el cloro. 1, 3, 5 y 7. En este caso está trabajando con el 5. Y si yo reviso mi tablita de terminaciones, en este caso debe ser ICO. Por lo cual sería el ácido yódico. Así. Para culminar el último ejemplo, si tengo esto, H2CO3. Si quiero averiguar el nombre de este compuesto, hago lo mismo. Más 1 al hidrógeno, menos 2 al oxígeno. Multiplicas por el de abajo y te sale menos 6. Menos 6 la parte negativa. La parte positiva me debe dar lo mismo. En este caso también tienes un número abajo. Vas a hacer lo mismo. Multiplicas también. 2 por 1, 2. ¿Más qué número te daría 6? El único número posible es 4. Porque 2 por 1, 2 más 4, 6. Y 6 menos 6, 0. Como el carbono tiene 2 valencias y ha utilizado la mayor, entonces es ICO. Por lo tanto, el nombre será ácido carbónico. Muy bien, chicas. Entonces, esto es lo que concierne a ácidos oxácidos. Tanto nomenclatura tradicional como hallar el número del estado de oxidación, la valencia que tiene el elemento en la fórmula, ¿no? Entonces ya tienes, si tienes alguna duda, ya tienes ahora la solución. Y si no, pregunta. Prosigamos con el otro grupo. Nos olvidamos por un momento de los ácidos oxácidos y vamos a entrar a los ácidos hidrácidos. Es un grupo más reducido, ¿no? Los ácidos hidrácidos, como ya habíamos mencionado hace un instante, son ácidos binarios, ¿no?
Y al ser binarios me está indicando que solo existen dos elementos. Uno de ellos, dijimos, es el hidrógeno y el otro es un no metal. Pero ese no metal debe pertenecer al grupo 6A o al grupo 7A. Nada más. No metales. ¿Listo? Muy importante también es que la fórmula, para que se considere un ácido, debe llevar en la parte baja la abreviación AC. Porque de lo contrario podría confundirse con un hidruro, que es otra función. Para formularlo, chicas, lo único que hay que hacer es colocar al hidrógeno con el estado de oxidación +1, eso siempre. Y el otro elemento con la valencia que indicamos, ¿no? Si es el grupo 6, -2. Y si es el grupo 7, -1. Supongamos que yo utilizo el azufre. El azufre pertenece al grupo 6A. Y como pertenece a 6A, entonces yo voy a utilizar -2. Entonces le pongo acá arriba -2. Sin importar las valencias que tenía en la tabla que tú conoces, ¿no? Que te has aprendido. Ahora lo que hacemos es cruzar estos dos números. Y vamos a obtener H2S1. Acuoso. Y eso es todo. Ahora, para darle el nombre, lo único que debemos hacer es culminar el nombre en la palabra hídrico. En este caso se llamaría ácido sulfhídrico. Ácido sulfhídrico. Sulf de azufre, ¿no? Y hídrico porque es un ácido hidrácido, ¿no? Si trabajamos con el elemento cloro, hidrógeno +1, cloro. Recordemos que el cloro se encuentra en el grupo 7A. Y si está en el grupo 7A, solo trabajamos con -1. Intercambiamos esto y obtenemos HCl. Siempre importante poner acuoso, ¿no? Este se llamaría ácido clorhídrico. Y así podríamos seguir con cualquier elemento del grupo 6A o con cualquier elemento del grupo 7A, considerando esto de la valencia -2 y -1 y la terminación hídrico, ¿no? Entonces, es limitado el número de ácidos que puedes formar. Puedes formar de 6 a 7 ácidos en este grupo, porque imagínate cuántos no metales hay en el 6 y cuántos no metales hay en el 7. Si tú juntas, habrá unos 6 a 7, no hay más. Bueno, chicas, entonces con esto hemos culminado el tutorial. Cualquier duda que tengan sobre la nomenclatura o la formulación de ácidos, podemos resolverla en el salón de clases o en un momento libre que podamos acordar. Muy bien, hasta la próxima.